Ok, muy buen día. Pues vamos a continuar con esta serie acerca del reino. Ya hemos visto que Cristo nos vino a revelar al Padre y el reino y la iglesia. Entonces, hace 3 semanas veíamos, 4 semanas veíamos eso, ¿verdad? Cristo vino a revelar al Padre, el reino y la iglesia. Pero también veíamos que nosotros hemos sido llamados a una dimensión mayor. El reino al que hemos sido llamados, o la Escritura dice que hemos sido trasladados, es un reino superior. La Escritura dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hace 8 días la pastora nos decía que las tinieblas es obscuridad, las tinieblas es falta de luz, las tinieblas es ignorancia, es falta de entendimiento. Entonces fuimos trasladados de la ignorancia, de la falta de un discernimiento, de un entendimiento, a un reino donde conocemos la luz, donde podemos ver las cosas como realmente son. Y tercero, veíamos que el reino opera desde el mundo invisible para afectar el mundo visible, pues el reino al que pertenecemos es un reino espiritual. Si tú te das cuenta cómo nos va llevando al entendimiento del reino. También decíamos que el reino inicia como una pequeña semilla que tiene la capacidad de sustentar todo lo que está en su entorno. El reino fue plantado como una pequeña semilla, pero esa semilla tiene un crecimiento y tiene la capacidad de sustentar todo el entorno, tiene la capacidad de impactar todo el entorno. Por eso es necesario que como hijos de Dios seamos entendidos y atendamos la palabra que estamos recibiendo. Y bueno, el reino se recibe como un regalo de Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Nadie de nosotros alcanzó el reino ni por sus buenas obras, ni por lo bonito que hacemos, ni por nada de lo que tú hayas hecho. El reino llegó a tu vida, sino el reino vino a nuestra vida como un regalo de Dios. Pero cuando el reino ya llega y se establece en nuestra vida, el reino se debe de vivir como una tarea de Dios. Porque ahí es donde dicen, ahí es donde la marrana torció el rabo, ¿verdad? Porque ahí es donde ya no nos gusta. Porque todo, todo viene de parte de Dios y viene de una manera tan padre, sin costo alguno, pero realmente el reino se debe vivir como una tarea de Dios. Y quiero que me acompañen a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, por favor. La Escritura cita así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces el reino vino a nosotros de una manera gratuita, gracias al sacrificio, gracias a la obra de salvación que Cristo hizo en favor de nosotros. Sabemos que dentro del mundo, lo voy a decir así, dentro del mundo o dentro de la religión estamos por conmemorar ¿qué? La Semana Santa. Ahora, lo que le llamamos la Semana Santa, ¿qué conmemora o qué se recuerda? La crucifixión de Jesucristo. Si nosotros vemos la crucifixión de Jesucristo desde el punto de vista de Dios, para nosotros es algo de gozo. ¿Por qué? Porque gracias a esa crucifixión, Él se dio en sacrificio por nosotros. Él es el Cordero Pascual o el Cordero de Pascua. Los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, esos sacrificios ahora vienen representados o representaban la obra que Cristo iba a hacer. Pero la obra de Cristo es una obra perfecta. Es una obra que iba a traer salvación, redención, justificación. Todo lo que Dios logró en favor de nosotros vino a través de esa obra. Ahora, nosotros, ahora que estamos en Cristo, necesitamos aprender
los principios del reino al cual hemos sido trasladados. Porque si nosotros decimos, bueno, ya estamos dentro de este reino, se oye bonito, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se vive dentro de ese reino? Es como si tú migraras de México como país a cualquier otro país del mundo. Tú tienes que aprender las costumbres, tú tienes que aprender el idioma, tú tienes que aprender las leyes, tú tienes que acatarte a todo el sistema de ese país a donde tú estás ahora viviendo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pretendemos que cuando nosotros hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, queremos seguir viviendo de la misma manera? No se puede así. No se puede hacer de esa manera. ¿Y por qué? ¿Por qué nos invita a que aprendamos los principios del reino al cual hemos sido trasladados? Para que vivamos como es digno del Señor, agradándole en todo. Por eso es necesario congregarse, por eso es necesario conocer y entender la Escritura, porque cuando nosotros conocemos y entendemos la Escritura, aprendemos a vivir como es digno del Señor y le agradamos en todo. Acompáñame a la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo del 9 al 11, por favor. Y la Escritura cita así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y la palabra longanimidad, la busqué en el diccionario y quiere decir generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Entonces, el conocer la palabra de Dios nos hace generosos, amplía nuestras ideas, amplía nuestro mundo, nuestro entendimiento y también afecta nuestra conducta. Porque nuestra conducta ahora es una conducta que va de acuerdo a la voluntad de Dios, que agrada a Dios. Por eso es que no hay nada escrito, ¿verdad? No podemos decir, paso 1 para vivir y agradar a Dios, y haz esto, haz esto, haz esto. En la antigüedad, en el antiguo pacto se le dieron leyes al pueblo de Israel. Vas a seguir esto al pie de la letra, y si fallas en uno, eres culpable de todo. Pero ahora lo que Dios hizo, Él dijo que Él pondría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, ahora el hacer su voluntad, el vivir bajo su voluntad, es un impulso que viene desde dentro, es un impulso al cual Dios nos está empujando para que nosotros vivamos. Porque luego la gente quiere que le digas, esto es bueno o esto es malo, ¿verdad? Y generalmente, pues para ti puede parecer bueno, pero hácelo a otra persona. Pero nosotros fuimos llamados a hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. No lo moralmente correcto, porque hay gente que se guía de esta manera, hace lo moralmente correcto. Se muere alguien, lo moralmente correcto es vas y acompañas a la familia. Es lo moralmente correcto. Y puedes hacer cosas que son lo moralmente correcto, pero no necesariamente lo moralmente correcto es lo correcto delante de Dios. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, es que yo soy buena persona. Aquel que dice yo soy buena persona es aquel que hace lo moralmente correcto. Saluda, es atento, respeta. Eso para nosotros como hijos de Dios es el piso, es lo básico, es la base. Ya son cosas que ya ni siquiera se nos tienen que enseñar. Son, como dicen, los primeros rudimentos de la palabra, lo de hasta abajo. O sea, porque nosotros fuimos llamados a niveles mayores. Entonces decíamos que longanimidad es generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Nuestra conducta es totalmente distinta.
¿Y para qué es todo esto? Dice, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Nosotros nos congregamos porque necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Cada vez que tú te expones a la Escritura, estás siendo lleno del conocimiento de su voluntad. Y el conocimiento de su voluntad lo que lleva a nuestra vida es sabiduría e inteligencia espiritual. Nos hace sabios y nos da inteligencia, una inteligencia espiritual para que podamos atender los asuntos de la vida de una manera correcta, como hijos de Dios. Y todo esto, el conocimiento de su voluntad, la sabiduría y la inteligencia espiritual, es para que nosotros andemos como es digno del Señor. Realmente nosotros fuimos llamados a andar como es digno del Señor. Decíamos en las semanas anteriores, si Él nos ha constituido embajadores, si somos la luz del mundo, si somos la sal de la tierra, oye, necesitamos andar como es digno del Señor porque le estamos representando aquí en la tierra. Cada uno de ustedes, en el lugar donde se desarrolla, donde se desenvuelve, usted está representando al reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es que usted necesita andar como es digno del Señor. Cuando usted no anda como es digno del Señor, usted se vuelve una burla. Y eso no es correcto. Porque nosotros fuimos llamados a andar como es digno del Señor. Dice la Escritura, llevando fruto. ¿Qué pasa cuando usted tiene un árbol en su casa, el árbol que usted quiera, el que usted haya plantado, ya sea limón, aguacate, higo, pera, lo que usted haya plantado? ¿Qué espera de ese árbol? Pasan 10, 15 años y ese árbol no da fruto, ¿qué hace? ¿No le dice pobre leña de pirul? No, nosotros fuimos llamados a andar como es digno del Señor y necesitamos dar fruto. Hasta la fecha yo no he leído en la Escritura donde diga que los hijos de Dios va a haber hijos infructuosos o que no van a dar fruto. No, la Escritura no lo dice. Si fue plantada esa semilla y la semilla es una semilla abundante, nosotros fuimos llamados a dar fruto. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros no podemos dejar de crecer en el conocimiento de Dios. No hay una persona en esta tierra que ya haya alcanzado el conocimiento total de Dios. No lo hay. Por lo tanto, cada día se requiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo es que vamos a dar fruto? ¿Y cómo es que vamos a crecer en el conocimiento de Dios? ¿Y cómo es que vamos a hacer todo lo que Dios requiere de nosotros? Fortalecidos conforme a su poder. Fortalecidos con el poder que Él nos da. Él nos ha dado un poder para cambiar. Él nos ha dado un poder para transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Por lo tanto, así como tenemos privilegios, de la misma manera tenemos responsabilidades. Esta es una palabra que no mucha gente conoce. Responsabilidad. Realmente la palabra responsabilidad lleva a la gente al éxito, lleva a la gente al triunfo, lleva a la gente a los lugares altos. La gente irresponsable es aquella que sueña. ¿Han escuchado ese dicho que dice, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Han escuchado gente que sueña y no, cuando yo sea rico y cuando yo pero qué hace para alcanzar eso? Nada. Dicen por ahí, nada, pescado. O sea, no hacen nada. Entonces, ¿cómo es que quieres alcanzar algo? ¿Por qué? Porque la gente que alcanza cosas necesita responsabilidad, hacerse responsable de su propia vida, pero también de esa misma manera va adquiriendo una responsabilidad con todo su entorno.
Porque si tú creces y tu entorno no crece, tu entorno te va a querer jalar otra vez hacia abajo. Ese es el problema. Muchas veces la gente quiere crecer y dejar a todos ahí abajo. Si tú no creces con otros, después aquellos te van a estar jalando para que estés con ellos. ¿Tenemos privilegios? Muchos. Como hijos de Dios, demasiados. Pero también tenemos responsabilidades. Responsabilidad de congregarnos, responsabilidad de leer la Escritura, conocer la Escritura, vivir la Escritura, caminar de acuerdo a la Escritura. Esa es una responsabilidad que tenemos. La Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69, cita de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, fíjese lo que estoy diciendo, lo primero que leí, al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿los discípulos de quién? De Jesús. Fíjense, los discípulos de Jesús, o muchos de los discípulos de Jesús dijeron esto: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El reino se vuelve una palabra dura y ofensiva para los que solo quieren los beneficios del reino, pero no se quieren hacer responsables. Cuando nosotros le compartimos a la gente del reino, le compartimos de los beneficios, ¿verdad? Porque no le decimos, te vienes y vas a ser edecán. No, les hablamos del amor de Dios, que Dios puede sanarles, que Dios puede suplir sus necesidades, que Dios está con ellos. Todo lo que Dios hace, les hablamos de eso. ¿Y es cierto? Sí, es cierto lo que les estamos hablando. Pero a medida que esta gente se acerca, necesita hacerse responsable de su vida, pero también hacerse responsable dentro del reino al cual ha sido llamado o ha sido trasladado, ¿verdad? Porque es bien fácil, cuando tú vas a una fiesta, tú te sientas y te olvidas, ¿no? Bueno, el reino de los cielos no es una fiesta. En el reino de los cielos es un reino al cual pertenecemos, donde tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Juan 6, 25 al 29 cita así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces lo primero que tiene que pasar es que nosotros creamos. Pero ¿qué pasa cuando tú crees? O sea, creer no es que tú repitas. Es bien fácil decir, sí, yo creo. Creo y tú puedes repetir cosas, pero ¿eso es creer? No, tú puedes declarar muchas cosas, pero realmente cuando tú crees,
tú accionas. Un ejemplo muy sencillo es cuando un niño pequeño, y generalmente los niños nos creen todo lo que decimos. O sea, si eres su padre, todo lo que tú le dices a tu hijo te lo cree. Te lo cree. Si tu hijo está en un árbol y tú le dices, ven, yo te voy a sostener, tu hijo se avienta. Porque si él me va a sostener, él lo cree. Entonces, creer nos lleva a accionar, no solamente a hacer declaraciones. Hay mucha gente que cree porque declara o confiesa con su boca. La Escritura dice que si confesares con tu boca y lo creyeras en tu corazón, o sea, no, confesar y creer son dos cosas distintas. Entonces, lo que le estaba diciendo, dice, es la obra, o lo que tenemos que hacer es creer en el que Él ha enviado. ¿A quién envió? A Jesucristo. Entonces le vamos a creer a Él, vamos a creer lo que Él ha dicho acerca de nosotros y lo que Él ya hizo en favor de nosotros. El reino se vuelve intolerante para los que quieren vivir en la carne. La Escritura dice que la carne para nada aprovecha. Y cuando estoy hablando de la carne, no estoy diciendo del bistezote que te comes, ¿eh? Esa es otra carne. Cuando la Escritura habla de la carne, está hablando de los impulsos, ¿verdad?, del cuerpo, de las concupiscencias. Entonces dice, la carne para nada aprovecha. Aquellos que quieren seguir viviendo en la carne, cuando tú les estás mostrando la palabra, estás soltando la palabra, haz de cuenta que les estás echando agua caliente. O sea, ¿no? Ya no quiero ir. Si puras pedradas, ¿verdad? Todo lo que viene y hablan es para mí. De seguro ya le fueron de chismosos. No. La palabra del reino son espíritu y son vida. Juan 6:30 al 48 cita así. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjate lo que le está diciendo aquí. Si tú lees la Escritura en el Antiguo Testamento, dice que el maná era el pan del cielo que había llegado. Y Jesús le dice, pues ustedes creen que porque comieron ese pan, comieron el pan del cielo. Dice, pero el verdadero pan del cielo soy yo. Entonces, el verdadero pan que ustedes deben de comer soy yo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no por hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que de todo el que me diere no perdiera yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos. ¿Por qué había dicho esto? Porque había dicho esto, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajese, y le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el que descendió del cielo. Él es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Él es el alimento que cada hijo de Dios necesita. Él es la expresión de Dios aquí en la tierra y está entre nosotros. El reino son palabras de vida eterna. Nosotros nos confundimos porque creemos que el reino opera como terrenalmente operamos, pero el reino nos habla de palabras de vida eterna. Juan 6, 45 al 48 cita así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El reino son palabras de vida eterna. Jesús no vino a fundar el cristianismo como una religión mejor que las demás, pues lo que el hombre y la tierra habían perdido no era una religión. Lo que se había perdido era el reino de Dios, el gobierno de Dios. Por eso nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos acerca del reino de Dios, y eso es lo que Dios vino a buscar, y eso es lo que Dios nos ha dado y a donde Dios nos ha introducido para que nosotros llevemos a otros a que le puedan conocer a Él. Lucas 19:10 cita así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era el reino, porque muchas veces, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. No vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Dice lo que se había perdido una sola cosa: el reino de Dios sobre la tierra. Jesús lo estableció y a nosotros nos corresponde extender el reino. El mensaje de Jesús no fue basado en prácticas religiosas, sino en principios de reino. Eso era lo que impactaba las vidas y eso era lo que impactaba a la gente, los principios del reino. ¿Por qué? Porque el reino devuelve la dignidad a las personas. Fíjate el contraste. El reino devuelve la dignidad a las personas porque les dice: tú eres justo, tú eres santo, tú eres hijo de Dios, tú eres nueva criatura, tú eres nacido de nuevo, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Tú sabes todo lo que la Escritura dice acerca de ti. O sea, podríamos estar enumerando todo lo que la Escritura dice acerca de cada uno de nosotros. Por eso te digo que el reino le devuelve la dignidad a las personas. La religión condena a las personas, porque la religión aparentemente quiere acercar a las personas a Dios, pero la misma religión es la que las condena, es la que las aparta de Dios. Es más, la religión lo que hace es que al hombre no lo saca de ser un pecador, pero el reino te dice: tú eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Eso el mundo no lo entiende, porque para el mundo es un cortocircuito. ¿Cómo que son hechas nuevas y sigue siendo el mismo? Por fuera sí, por dentro no.
El mensaje de Jesucristo entonces no fue basado en prácticas religiosas, sino en principios de reino. Un principio de reino, el amor, pero el amor propio. Necesitamos aprender a amarnos nosotros mismos. Y amor por los demás. Necesitamos aprender a amarnos, porque hay gente que no se ama. Y también de la misma manera amar a los demás. El respeto. ¿El respeto es un principio del reino? Claro que sí. Aprendes a respetarte tú y a respetar a los demás, pero también que los demás te respeten a ti. La honra también es un principio de reino, y podríamos seguir hablando acerca de principios de reino, la siembra y la cosecha. Todo esto tiene que ver con el reino al cual hemos sido introducidos como hijos de Dios. Por eso es importante que atendamos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, que atendamos a donde Dios nos ha colocado como hijos de Dios y que vivamos de acuerdo a su voluntad, agradándole en todo. Oramos. Padre eterno, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor, porque sabemos que tú estás en nosotros, Señor, porque sabemos que tú nos amas, Señor, y que siempre nos sostienes. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y por tus hijos, Señor, que están presentes, y por los que nos ven a través de las redes. Gracias porque sabemos que tu amor es infinito y que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, los que nos ven a través de las redes, nos despedimos y les pedimos sigan compartiendo este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.